Vamos a referirnos a otros temas que tienen que ver, por supuesto, con la economía y también con la política, porque van absolutamente enraizados. Y por eso lo hemos convocado a Gastón Utrera para que nos dé su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo en este momento en Argentina y lo que puede llegar a esperarse, Gastón. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy bien. Estabas planteando efectos de anuncios sobre valores de la deuda argentina. Hay dos grandes factores que juegan en sentido contrario. Compromiso absoluto con superávit fiscal, obviamente juega a favor. Eso fue ratificado efectivamente por el presidente esta mañana en Nueva York. Fue ratificado en ocasión de la presentación del presupuesto en el Congreso y claramente hay un compromiso del gobierno en esa línea. Y por otro lado, vamos a pagar la deuda, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, incertidumbre sobre lo cambiario, sobre la salida del cepo y por lo tanto sobre la capacidad del gobierno argentino y del Banco Central argentino para acumular divisas necesarias para hacer frente a pagos de la deuda denominados en moneda extranjera. Sobre lo primero, es muy importante la regla que explicitó el presidente de la Nación sobre lo presupuestario. Vos sabés que cualquier presupuesto es una autorización de gasto y una previsión de ingresos. Históricamente en Argentina se han planteado presupuestos ya deficitarios de entrada y con una regla: si llega a haber más ingresos de los previstos, se gastan, y si llega a haber menos ingresos de los previstos, se mantiene el gasto y por lo tanto se genera déficit. Con lo cual, a través del tiempo, esa regla claramente tiene un sesgo deficitario y es lo que ha ocurrido en la historia argentina y que tantas veces menciona. Hace 100 años que está pasando eso. Bueno, hay reglas mucho más saludables, por ejemplo, la que tiene Chile hace más de 20 años, que es esta: la autorización a gastar de acuerdo a previsiones de ingresos promedio de la economía chilena, del valor del cobre, etcétera, etcétera. Si los ingresos terminan siendo mayores que los presupuestados, eso va a un fondo anticíclico, es decir, se genera superávit y se ahorra, y si llegan a ser menores, el gasto se mantiene y se financia ese déficit con dinero del fondo anticíclico, con lo cual termina siendo una regla que en promedio asegura el equilibrio fiscal, pero no año a año, sino que permite que en algunos años de recesión, por ejemplo, haya déficit fiscal y de alguna manera se estabilice la actividad, o por lo menos que lo fiscal actúe como una especie de estabilizador automático. Total, en las recesiones se gasta más por encima de los ingresos, pero eso después se recupera en los periodos de expansión. Lo que ha planteado Milei es una regla mucho más estricta porque garantiza el equilibrio fiscal ya no en promedio, sino año a año. Está planteando, si hay más ingresos, se utilizan para bajar impuestos o para pagar deuda, con lo cual se genera ahí superávit, y si hay menos ingresos de los previstos, se baja el gasto, con lo cual aquella autorización de gasto que tiene todo presupuesto, en realidad es una autorización provisoria dependiendo de cómo van los ingresos. Claro, si llegan a ser menores, se baja el gasto, claro, con lo cual no estabiliza como la regla chilena, pero claramente todas las decisiones que está tomando Milei basadas en la historia argentina son mucho más estrictas de las que pueden tener otros países. Por supuesto, pero lo que pasa es que Chile, con todos los problemas que tuvo, nunca tuvo el desfase, este desbande económico que tuvimos los argentinos. Y tiene mucho antecedente de respeto por ciertas instituciones, como por ejemplo esta que ellos llaman del superávit fiscal estructural. Han pasado gobiernos desde más centro derecha hasta bastante a la izquierda y han mantenido desde la esas propia reglas. dictadura militar. Es decir, uno podría plantear, lo de como te decía, bueno, fue perfecto, económicamente perfecto. La propia constitución de época de Pinochet se intentó reformar recién varias décadas después. Pero uno podría plantear entonces que la regla que plantea Milei no es la ideal porque termina siendo demasiado estricta, porque pensando a futuro en años de recesión, la política fiscal va a ser, en lugar de contracíclica, va a ser procíclica, es decir, va a bajar el gasto cuando está bajando la actividad económica, pero uno puede entender que en realidad no está pensando una regla para un país normal o para una situación normal, sino que está pensando una regla para décadas de desequilibrios del sector público y por lo tanto uno puede entender que sea más estricta. El mismo gobierno lo ha dicho, necesitamos aproximadamente 30 años para llegar a la normalidad. Bueno, esto está claro. Ahora, me consta, y le consta a todo el mundo, que vos has estado muy cerca
de todo lo que se sancionó en el Congreso en relación a la reforma laboral. Y se están llegando los momentos decisivos porque llega la reglamentación. ¿Qué sabes a todo eso? Bueno, hay una parte muy importante que hemos hablado mucho acá de aquella reforma laboral, que fue la derogación de todas las indemnizaciones agravadas, sí, que complicaban, aumentaban los pasivos contingentes, especialmente de las pymes, y hacía que valieran menos, tanto menos cuanto menos tasa de rotación laboral tuvieran y cuanto más mano de obra intensiva fueran sus procesos productivos. Bueno, eso no necesita reglamentación, eso está derogado y está vigente. En lo que está ahora el equipo de Sturzenegger trabajando más en detalles con la reglamentación de lo que establece esa reforma sobre fondos de cese laboral. Ahí todavía está pensando cómo reglamentarlo. No va a ser demasiado, creo, no es demasiado importante esa reglamentación, porque el esquema de fondo de cese laboral que establece la ley no es el más conveniente para las pymes. Es un fondo de cese laboral que reemplaza, sustituye la indemnización de ley de contrato de trabajo y por lo tanto tiende a hacerlo más caro que otras opciones que ya veníamos trabajando en Córdoba y que no requieren modificación de la ley, porque en realidad tienen que ver con conservar lo que establece en cuanto a indemnizaciones la ley de contrato de trabajo, por ejemplo la indemnización por despido sin justa causa, y generar un fondo de cese laboral al cual las empresas aporten para que pague por su cuenta y orden esas indemnizaciones y no indemnizaciones para cualquier tipo de desvinculación, como ocurre en un esquema como el de WOCRA o el que esté implícito en el que está en la ley. Con lo cual yo no me preocuparía demasiado por cómo salga la reglamentación de esos fondos de cese laboral, porque apostaría a que van a ser fondos de cese laboral o posibilidades de fondos de cese laboral que no van a ser utilizados, y seguiría trabajando como lo venimos haciendo en distintos sectores en Córdoba para fondos de cese laboral que se pueden definir a nivel de convenio colectivo, que no requieren ese marco legal porque conservan la legislación de ley de contrato de trabajo, pero que permiten esquemas más baratos con alícuotas más bajas que el 8% de la masa salarial. Ahora, Gastón, pero en los sindicatos hay un rum porque saben que se les viene la noche en materia de acceso de fondos. Bueno, sí, ahí también estuvimos en la discusión parlamentaria en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados hace 2 o 3 semanas atrás. Probablemente mañana salga el dictamen de mayoría y casi con seguridad te diría que el dictamen de mayoría va a tener reglas de democratización de los sindicatos, es decir, límites a las reelecciones para que no haya más reelecciones indefinidas. No más Cavalieri, no más Exactamente, límites muy estrictos a las reelecciones de los secretarios generales, de las comisiones directivas, reglas para representación adecuada de las minorías y reglas para transparencia, como por ejemplo obligación de declaraciones juradas patrimoniales al inicio y al final de cada pero gestión. eso para que hagan una revolución todos los mafiosos sindicales. Bueno, hay mucha oposición ahí en el Congreso. Una de las chicanas era, bueno, pero está bien, ok, no nos podemos oponer a una democratización, pero ¿por qué a nosotros y no al resto de la dirigencia, como por ejemplo la dirigencia empresaria? El argumento que yo llevé oralmente y por escrito es mismas reglas para la dirigencia política, para la dirigencia sindical y para la dirigencia empresaria. Pero en este momento estamos discutiendo dirigencia sindical y por eso reglas muy parecidas a las que tiene la política y que ya sabemos que son virtuosas de límites a las reelecciones, transparencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí, a pesar de esa oposición sindical, seguramente van a estar los votos para esa parte de la reforma. Y otra parte de la reforma es más polémica porque uno puede argumentar que tiene, y lo hice ahí en el Congreso, que tiene que haber cierto aporte obligatorio porque la actividad sindical, la actividad gremial sindical. A las cuotas sindicales. Exactamente, y a lo que denominan aporte solidario, es decir, el que no está afiliado pero se beneficia por la misma negociación de convenio colectivo y de salarios. Hay una argumentación estrictamente económica de que la representación gremial sindical, de la misma manera que la representación gremial empresaria, son bienes públicos como se entienden los bienes públicos en la economía, es que no se puede excluir al que no aporta. Si uno hace voluntario el aporte a ese tipo de entidades, cualquiera hace el análisis de que sin aportar igual va a tener los beneficios de la representación sindical o empresaria según corresponde y por lo tanto no tiene sentido aportar voluntariamente. Ese es el motivo, Gustavo, por el cual en otro ámbito totalmente distinto no existe tal cosa como expensas de un edificio voluntarias. Las expensas son obligatorias porque si fueran voluntarias nadie lo pagaría para que lo pague otro.
Ese es el motivo por el cual existen los impuestos para financiar bienes públicos que no se pueden financiar voluntariamente, y esto aplica entonces a la representación gremial, sindical y empresaria. Entonces uno podría plantear, y de hecho ese fue el planteo, pongamos un máximo de esas contribuciones obligatorias, pero no lo hagamos totalmente voluntario porque se va a desfinanciar la actividad sindical, pero casi con seguridad te diría que el dictamen que seguramente va a salir mañana hace totalmente voluntario el aporte a los sindicatos, de tal manera que las empresas, antes de retener cuota sindical, tienen que tener el aval explícito del trabajador, y eso forma parte seguramente de una lógica de desfinanciación de la actividad sindical, sí, como ocurrió con la desfinanciación de las organizaciones sociales, que lograron en ese caso que la protesta social bajara intensidad mucho más por la desfinanciación de esos grupos que por la normativa antipiquete. El Partido Obrero llevaba gente paga, porque si no, sabía que si no iba, no le pagaban el subsidio. Bueno, lo que ocurre es que más justificable, obviamente, en esas organizaciones sociales que en los sindicales. En los sindicales está esta discusión que llevamos al Congreso, pero no va a formar parte de lo que va a salir en el dictamen de mayoría. A prepararse para lo que viene. Gracias, Gastón. Gracias, Gustavo.